Nos conectamos ya entonces con Sibel Martínez para dar paso a esta entrevista. Sibel, muchísimas gracias por estar conectada acá en Entrevistas Wambra. Y bueno, dábamos un poco este panorama frente a lo que está sucediendo, la preocupación, por ejemplo, del alcalde de Durán, quien llamaba prácticamente casi que en un grito de clamor ahí, que puedan volver las clases online frente a la situación que viven los niños, los adolescentes de su cantón, por prácticamente los asesinatos que ocurren, si bien no dentro de las escuelas, como decía la ministra, pero sí en el entorno, ¿no es cierto?, en alrededor de la comunidad educativa al final del día. Ahí la pregunta, Sibel, que queremos hacerle es, ¿qué pasa con esta violencia que están viviendo los niños, las niñas al interior de esta comunidad educativa? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, Verónica. Es una violencia inusitada que no tiene respuesta, digamos, ¿no? De alguna manera tratamos de apaciguar la calma y conciencias respecto a lo que decía la ministra, me voy a referir, habla de 147 casos, ¿no es cierto? Y de alguna manera dice, pero no pasan en la escuela. Olvida la ministra que se han pasado, digamos, como usted bien comentaba, tú bien comentabas, ¿no es cierto?, fuera de la escuela, ya sea en la vereda del frente o llegando a la escuela y con el uniforme del colegio. Eso da viva cuenta de la grave situación que estamos enfrentando a nivel de la sociedad y particularmente los niños, niñas y adolescentes. No hay una respuesta que alcance, ¿no? Se habla de un proyecto de escuelas seguras que al final del día no termina de dar resultados, y de ahí los pedidos, incluso como el alcalde de Durán, que dicen más bien que regresen otra vez a la virtualidad, con todo lo que implica, ¿no? Porque hemos visto ya que 2 años de confinamiento pasaron factura en la salud mental de los niños, pero también en aprendizaje, ¿no? En materias que se necesitan guía, como matemáticas, tipo materias analíticas, al final del día tienen grandes vacíos que no han sido suplidos. Pero por el otro lado, tenemos una deserción escolar también altísima, 60.000 niños que tampoco se han matriculado, y entonces es una serie de vulneración de derechos y por tanto violencia por todos los frentes que al final dejan un pronóstico reservado para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y que al final del día, digo, no estamos garantizando sus derechos. Y pensamos que al confinarlos, ¿no? De alguna manera los tenemos, entre comillas, seguros, cuando muchos de estos niños además sufren violencia dentro de sus hogares. Tanto es así que la propia ministra dice que 23 casos han sucedido dentro de los hogares, me refiero a los asesinatos de niños. Pero los niños no son una fría cifra. Los niños no tienen rostro, tienen una vida por delante, una vida que además hoy por hoy está marcada por la violencia, por la pobreza, por una salud mental realmente resquebrajada, por la falta de garantía en sus derechos en general. Y ahí un poco la pregunta es, si bien digamos los asesinatos, en este caso la cifra que se refería a la ministra, no han ocurrido dentro de las escuelas, pero es importante que el ministerio se preocupe al final del día. Bueno, dice son las calles, casi que eso no es competencia del ministerio, prácticamente nos estaba diciendo ayer la ministra, pero ¿hasta dónde, digamos, debería llegar entonces la preocupación del Ministerio de Educación en este caso, para de alguna manera intentar proteger, si se quiere, o resguardar de alguna manera la vida de estos niños y niñas? Es que cuando hablamos de niñez y adolescencia hablamos de una mirada holística integral a la hora de protegerlos. Entonces nadie puede restarse de esa protección, ¿no? Yo escucho las declaraciones de la ministra y veo cómo de alguna manera alza las manos y dice, pero en el ministerio o en cuanto a educación se refiere, no hay, digamos, víctimas que lamentar, y no es así, pues. O sea, al final del día esta protección integral implica que hay varias entidades del gobierno, del Estado, que deben interactuar, ¿no es cierto? Y a eso se llama sistema de protección de derechos de los niños. Y que hay un sistema de protección nacional y uno local, que debería actuar como un reloj suizo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que estos flagelos se produzcan, no tanto para atenderlos, ¿no? Porque atender un asesinato es una negligencia social visto desde todo ámbito, ¿no es cierto?
Y cuando hablamos, además de protección, hablamos de Estado, hablamos de familia y también de sociedad, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, a mí me parece inaceptable esas declaraciones, porque nadie puede restarse de la obligación de proteger a los niños y de garantizar sus derechos, y menos aún entidades del Estado. Ujú. Pero si bien, digamos, volver a la virtualidad no es una solución, ¿cuál sí sería algo, al menos que el ministerio pudiera hacer como para justo esto, ¿no? Protegerlas a los niños. Lo que pasa es que creo que esta situación se les fue de las manos. Estamos viviendo una situación muy compleja en materia de seguridad, en donde no hay ni siquiera un plan de seguridad, ¿no es cierto? En donde desde esta mirada integral los niños también deben formar parte de esa protección. Como no tenemos este tema, lo que se hace son temas aislados que muchas veces tienden incluso a empeorar la situación, si no se sabe cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso repito, este plan Escuelas Seguras, que ya varios padres de familia han salido a decir que no sirven para nada, terminan quizá incluso empeorando la situación. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener, digamos, datos, porque sin datos no podemos hacer política pública. Por otro lado, debemos incluir dentro del vocabulario en materia de educación también el crimen organizado, nos cueste lo que nos cueste incluirlo, ¿no? Es muy doloroso hablar de esto, pero este crimen también ha permeado o ha traspasado las paredes, las aulas de las escuelas. Y entonces hay que hablar de programas de prevención del delito, tenemos que hablar de programas de seguridad al interno y al externo de las escuelas, tenemos que, digamos, aunar esfuerzos para garantizar estos temas. Y ahí hay un trabajo mancomunado, ¿no es cierto?, entre el Ministerio de Educación, entre Fiscalía, digamos, desde una visión integral, justicia, Ministerio de Salud, inclusión social, y eso tiene nombre, ¿no? Se llama sistema de protección, como les decía, pero al final vemos temas aislados. Otra cosa que no se trata, por ejemplo, es la deserción escolar. ¿Cómo atraemos nuevamente a las escuelas a niños, sobre todo adolescentes, mujeres y varones que han dejado de estudiar? Y que se sabe, además, que una vez que dejan de estudiar es muy difícil que vuelvan a estudiar. Entonces, todo esto se deja de lado, hay medidas parches, medidas que al final terminan exacerbando un problema lejos de aminorarlo o contribuir a su abordaje y detención temprana. Ajá, y ahora, tenemos esta cifra que de alguna manera revela esto del abandono de las aulas por parte de los niños y las niñas, 60,000 al final del día, pero ¿es suficiente, digamos, con decir que la causa de este abandono escolar es la pobreza o el empobrecimiento de sus padres, el hecho de que las condiciones económicas no den para ahora pagar una pensión, los uniformes, etcétera? ¿Es suficiente hablar de la pobreza o qué más está pasando? Yo creo que hay que hablar de pobreza multidimensional extrema, de eso hay que hablar, es decir, de la imposibilidad de estos niños de ver garantizados sus derechos, salud, educación, protección social, seguridad alimentaria, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, vamos a darnos cuenta que no en vano, por ejemplo, hay muchos niños que incluso han migrado solos desde aquí a otros países, ¿no es cierto? Hablamos también, digamos, de esa imposibilidad del Estado de construir o diseñar medidas conducentes a la hora de garantizar los derechos de los niños. Los niños no están en la visión del Estado, del gobierno, quien lo representa, y entonces si no ponemos en el centro a los niños, efectivamente todo lo que vamos a hacer son medidas parches que no van a sentir la diferencia, no, ellos no van a sentir y tampoco sus familias. Entonces, sí, hay que hablar de pobreza, pero hay que hablar también de esa falta de garantía de derechos o de la vulneración de derechos de los niños. A diferencia de los otros grupos de atención prioritaria, los niños no tienen esta capacidad, digamos, de hacer un lobby político, ¿no?, para exigir sus derechos. Siempre van a depender muchas veces de terceros y de la importancia que nosotros los adultos les demos, ¿no?, cuando hablan, cuando deciden digamos, participar activa y protagónicamente, en donde la gran mayoría de veces no escuchamos. Entonces, creo que estamos siendo negligentes, esta sociedad adultocéntrica se resta de la ecuación de protección,
miramos como a la distancia lo que está sucediendo con ellos, no sentimos la necesidad de implicarnos desde todo ámbito, como adultos que somos, y al final les dejamos a merced de sus propias decisiones muchas veces. Entonces estamos fallando como sociedad y creo que también debemos poner, ¿no?, el dedo acusador a todos, Estado, familia, sociedad, porque es un ejercicio de indiferencia y negación el que estamos haciendo con nuestros niños. Ahora, si fuera, digamos, no suficiente con esto, en las últimas semanas la CDH de Guayaquil ponía un testimonio bastante fuerte de el reclutamiento por parte de las bandas criminales hacia los niños. Y ahí la pregunta es, ¿cómo están siendo reclutados o cuáles son los niños finalmente que se les está entregando al narcotráfico, a la criminalidad para finalmente ser su carne de cañón? Niños entregados al narcotráfico, pero también niños entregados a la pornografía infantil, en redes, ¿no? Que es algo terrible, redes de pornografía infantil, de pederastía. Eh, Entregados por los propios adultos. ¿Y por qué? Porque no entendemos, digamos, la importancia de la niñez y la adolescencia en este país. Y al final del día, lo que estamos haciendo, vuelvo a decir, es no garantizar sus derechos y esperar que alguien más lo garantice, ¿no es cierto? No, no soy yo como familia, es la sociedad, no es la sociedad, es el Estado y al final del día nadie hace nada. Ni siquiera exigimos sus derechos. El Estado, como garante de derechos, tiene la obligación de protegerlos. Y esa protección es, digamos, no puede ser un ejercicio de indiferencia, efectivamente. Pero no ha pasado esto. Al final del día creo que no están en el foco de esta protección los niños, niñas y adolescentes y todo se reduce a más bien dejarlos a un lado, en su casa bien guardados, entre comillas, por un lado, pero por el otro, estos niños que no están siendo provistos o garantizados en sus derechos buscan en otros sistemas, ¿no?, como el sistema delincuencial, el crimen organizado, eh, digamos, la opción de ser socializados, de ser reconocidos como tal, ¿no? De obtener lo que no obtienen normalmente, educación, salud, digamos, como decíamos, ¿no? Todos estos derechos. Y eso también pasa factura porque son cooptados fácilmente por estas bandas criminales, quienes además han visto en este sistema, que está bien, no, no lo critico, respecto a la justicia juvenil, una forma también de hacer o de cometer estos delitos a través de niños, niñas y adolescentes sin que paguen una condena, entre comillas, ¿no?, porque sí la hacen de acuerdo a estándares internacionales, pero más atenuada, entre comillas. Y eso también provoca que sean cooptados por las bandas. Pero somos tan negligentes como sociedad que, por ejemplo, cuando vemos un niño que está dentro del crimen organizado, queremos que los sancionen como adultos y nunca pensamos en protegerlos. Por ejemplo, en abrir la posibilidad de una investigación sobre trata con fines de explotación laboral o sexual, porque eso es lo que están siendo cuando forman parte de este crimen organizado, y más bien pedimos esa sanción, ¿no es cierto? No pensamos que son niños y que la sociedad, el Estado y la familia les ha fallado, de modo que al final terminan formando parte de estas bandas. Y algo también que nos espeluznaba acá cuando hacíamos lectura y también revisión de este testimonio es que si bien por un lado los niños varones son usados para el comercio tanto de la droga como otras actividades, pero en cambio las niñas, la situación de explotación sexual que viven las niñas, prácticamente decía, pasan a ser propiedad de los líderes de las bandas. Cómo también eso, digamos, abona a una situación de violencia sexual que lamentablemente es otro caldo de cultivo todos los días aquí en este país. Y frente a una sociedad patriarcal, ¿no es cierto? Entonces pensar que va a ser diferente esa dinámica en el crimen organizado es quedarnos cortos en temas de protección. Lo que tú dices es cierto. Las niñas, por lo general, están entonces relegadas a tarea de cuidados, ¿no? De abuso sexual y tareas domésticas, ¿no? Que es lo mismo que vivimos las mujeres, digamos, en la sociedad, sino que en este caso es en el crimen organizado, donde además viven realmente cosas indecibles. Y sin embargo, tampoco estamos hablando de ellas. Yo creo que son las más olvidadas, ¿no? Cuando hablamos de crimen organizado, pensamos en niños sicarios, pensamos en niños que delinquen y no pensamos en niñas que son cooptadas, muchas veces robadas,
para efectivamente realizar estas tareas. Y mientras no tengamos este panorama claro, donde no tenemos tampoco datos, todo de alguna manera es algo que suponemos, pero que no hemos podido comprobar, no vamos a poder de verdad realizar una política pública para transformar esta realidad. Y te pongo un ejemplo muy claro. Hablábamos, en algún momento se hablaba ¿no? de las bandas, y hablamos de las bandas criminales, pero en ningún momento hemos pensado, por ejemplo, en exigir a esas bandas que devuelvan a los niños, ¿no? Como una forma de, digamos, de demostrar este tipo de transformación. Yo no estoy diciendo que negociemos con estas bandas, no, estoy diciendo que al final del día debe haber un trabajo tal que se permita verificar lo que está sucediendo al interior de estas organizaciones delictivas que trabajan con niños, que efectivamente los cooptan y que además los utilizan para estos fines, ¿no es cierto? Y entonces, dentro de esta inteligencia policial que existe, aunque no parecería ser que no, pero existe, sí deben tener datos respecto a cómo está la situación de los niños y en qué sectores son más cooptados niños y niñas. Pero no hay ningún dato de este estilo, ¿no? No hay ningún estudio tampoco, entonces es muy difícil, todo es percepción y por lo tanto mal podemos aunar esfuerzos para poder cambiar esta realidad. Y ya finalmente nos encontramos ante un panorama electoral. ¿Cuál debería ser de alguna manera la mirada que los dos candidatos finalistas deberían darle a todos estos temas de niñez? Yo creo que es muy importante, primero, garantizar que tengan en el foco de su discurso y de su visión a los niños, niñas y adolescentes, los pongan en el centro y entiendan que hay que protegerlos. Pero también hay que recordar que al final del día, mujeres y niños muchas veces son frases buscavotos, ¿no? Para captar votos, más no para cambiar la dolorosa realidad que estos grupos de atención prioritaria viven. Por lo tanto, ojalá dentro de sus planes de gobierno y más que nada dentro de su visión, tengan la voluntad real de cambiar esta lacerante realidad que viven niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, trabajar además con conocimiento, con recursos técnicos y financieros suficientes, en planes y programas y proyectos que cambien esta realidad y no simplemente digamos, en medidas parches que no hacen la diferencia. Y lo primero que deberían hacer, y esa debe ser una exigencia de todos, es que pongan a funcionar el sistema de protección de derechos y que trabajen en prevención más que atención, porque nada ganamos atendiendo estos flagelos. Sibel, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, veremos finalmente si hay alguna solución ahora que el gobierno anda de gira por Estados Unidos hablando de aparentemente resultados en la desnutrición infantil, otros temas. Veríamos si es que al final del día puede poner atención en estos temas urgentes. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Buenas tardes. Estábamos hablando con Sibel Martínez, ella abogada y también parte de la organización Rescate Escolar, hablando de varias de las problemáticas de la niñez en Ecuador. Lamentablemente el panorama no es nada alentador para los niños, las niñas, y como decía Sibel, finalmente no solamente son las familias, es el Estado, es la sociedad en su conjunto, quienes al final del día les estamos fallando a los niños y niñas. ¿Qué futuro, qué país les estamos dejando? Esa debería ser la pregunta que nos estemos haciendo, no solamente como, digamos, por el tema electoral, la coyuntura política, sino, digamos, como sociedad en conjunto. La sociedad ecuatoriana debería estar preguntándose qué estamos haciendo para garantizar esos derechos de las niñas y adolescentes.